Oiga, pues estamos en la cuesta de enero y según expertos, esta cuesta será la peor en 21 años y podría durar no solamente el mes como es una cuesta, sino hasta el mes de junio. ¿Cómo podemos sobrellevarla? Vamos, y nos da mucho gusto entablar esta comunicación con nuestra compañera, colega y también pues colaboradora en Milenio, Regina Reyes Heroles, para algunas recomendaciones. Regina, qué gusto saludarte. Y primero que nada, feliz año, y bueno, feliz año en una cuesta de enero que suena difícil para los mexicanos, ¿nos decías? Gracias, Josué, por la invitación. Feliz año, y también igual al auditorio, feliz año. Y sí, como dices, va a ser una cuesta de enero muy compleja. De hecho, según datos de Kantar, la mitad de los mexicanos, así 5 de cada 10 mexicanos, no sabe realmente cómo va a manejar sus gastos, ni siquiera en este primer mes del año. Y casi 3 de cada 10 mexicanos sabemos que vamos a tener que disminuirlos, es decir, vamos a tener que recortar gastos para ir viendo cómo le hacemos. ¿Qué podemos hacer? La verdad es que las finanzas personales justo son eso, son personales, y lo que tenemos que hacer es un análisis propio, muy personal, de nuestros gastos, de cómo estamos gastando y de en dónde podemos encontrar áreas de oportunidad para recortar estos gastos, ¿no? O sea, un presupuesto muy detallado que nos permita entender a dónde se está yendo el dinero. Como mencionabas, también parte del problema es que pues va a ser una de las cuestas de enero más complejas. ¿Y esto por qué? Por la inflación. Ya veíamos datos de que la canasta básica, por ejemplo, en algunos lugares llega a costar 800 pesos. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar estos incrementos en los gastos de nuestras necesidades básicas, ¿no? La única manera de hacerlo es un presupuesto, y sí tenemos que buscar una manera de recortar. Quizá ahí lo que diría es, tratemos de recortar siendo muy eficientes, hagamos un esfuerzo por pagar deudas, y sobre todo tratemos de ver si hay manera de empezar a ahorrar en el momento en el que podamos restablecer y conocer exactamente cómo es que estamos manejando nuestro dinero. Y es que, bien lo decía, somos reactivos porque no somos preventivos en la cultura del ahorro, de prepararnos para una situación como esta, porque difícilmente se puede pronosticar situaciones como inflaciones o aumento en impuestos, no solamente federales, sino locales. ¿Qué tanto implica la responsabilidad de las autoridades en incrementar esos impuestos, y qué otra significa precisamente esa cultura propia del mexicano? En realidad es un poco nuestro, ¿no? O sea, nosotros sabemos que tenemos que pagar impuestos, sí van a incrementar un poco, hacemos ajustes, pero deberíamos de estar preparados para eso. También sabemos que todos los diciembres gastamos más, ¿no? Y que es el mes que más gastamos en todo el año, entonces deberíamos de estar preparados para eso. Y creo que ahí está la clave, en que este año es el año para tomar la decisión de ahora sí ser planeadores. Tenemos que ir viendo, por eso decía yo, la importancia de un presupuesto sumamente detallado, o sea, pero cada peso que sale del bolsillo lo tenemos que saber a dónde se está yendo y qué hacer. Entonces, planear hacia adelante. ¿Cuándo vamos a poder pagar los impuestos? ¿De qué manera? ¿Y qué tanto va a incrementar eso nuestro, o sea, un desembolso en nuestros procesos financieros de la casa, del hogar? Y la realidad también es que tenemos que ver hacia adelante. Entonces, ¿qué viene para febrero? ¿Cuáles son aquellos gastos que tenemos que contemplar? Si tenemos un auto, ¿qué pasa con la tenencia? ¿Qué pasa con los seguros? ¿Cuándo son esos desembolsos? Tenemos que tener un presupuesto anual que refleje estos gastos que sabemos que suceden, ¿no? Que implican, no sé, la declaración de impuestos hacia marzo, abril. Tenemos que saber qué viene y que tenemos que tener un colchón para eso. Por eso decía que tenemos que auditar nuestras deudas, básicamente, evitar nuevas, tratar de pagar esas, y entonces empezar este colchón muy planeado para que estemos listos para cuando lleguen esas cosas que sabemos que están en el calendario, pero normalmente evitamos contemplar. Gina, y obviamente en tu análisis interesante, pues un pronóstico también, no solamente para quienes son empleados, sino también para emprendedores. ¿Quiénes tienen más riesgo en este año en particular para esa toma de decisiones, ya sea para autoemplearse o bien para buscar un trabajo ya estable?
Creo que aquellas personas que hoy tienen un trabajo estable están mucho más tranquilos. Es probable que estén endeudados, porque todos estamos endeudados, pero digamos, si hay una cierta estabilidad laboral, entonces hay una mayor tranquilidad. Pero a ver, los emprendedores también, por otro lado, es un momento de muchas oportunidades, y lo vimos y lo hemos estado viendo en los últimos 20 meses de pandemia, ¿no? Hemos visto que hay oportunidades para nuevos negocios, hay oportunidades para mover un poco los mercados, para convertirse en algo o hacer algo más innovador o un poco distinto al resto y sobresalir así. Lo único que diría es, en el caso particular de los emprendedores, lo que sí tienen que hacer es que tienen que diferenciar muy bien, y no solo emprendedores, te diría dueños de las pequeñas, medianas empresas, incluso las micro, tienen que separar muy bien las finanzas personales de las finanzas del negocio. No se vale sacar de la caja registradora para pagar la luz de la casa, ¿no? O al revés, no se vale sacar del presupuesto familiar para poder pagar algo del negocio. Eso es lo que empieza un poco a ser más complejo, y que después, digamos, cuando se confunden las finanzas del negocio con las finanzas de la casa o las personales, es cuando se empiezan a cometer más errores, y entonces estamos mucho más vulnerables a todo lo demás, como dices, el pago de impuestos, los incrementos de precios por la inflación o cualquier otra eventualidad que pueda surgir. Pues sin duda interesante, Regina, y ya veíamos en tu artículo precisamente esas 5 R's que ya nos comentabas en tu artículo: registrar gastos, recortar gastos, reconsiderar gastos, reajuste de presupuesto y obviamente realizar propósitos de ahorro. Interesante, y claro, si algo más podemos aportar de aquí a junio, como bien lo decías, ¿qué más debemos hacer los mexicanos además de esto? Creo que la parte del ahorro es muy importante, y no solo ahorrar, sino dar ese paso a ser inversionista. No estamos hablando de grandes montos, estamos hablando de montos constantes. ¿Y por qué ser inversionista? Porque con inflaciones tan altas, lo que estamos viendo también son rendimientos más interesantes. Hay que buscar cómo proteger ese dinero de la inflación, y la única manera es invirtiéndolo. Entonces sí tenemos que empezar a hacer una estrategia hoy en enero de cómo vamos a conseguir esos primeros 100, 200, 300, 1,000, 2,000, 5,000 pesos para tener un colchón, para un fondo de emergencia que esté además protegido de la inflación vía un instrumento de inversión. Pues va a estar interesante lo que depara en estos días y semanas y meses. Regina Reyes Heroles, muchísimas gracias como siempre, y estamos atentos a más artículos interesantes como este. Muchas gracias, Josué, a ti, a la audiencia y a todos de nuevo. Feliz 2022. Claro que sí, gracias. Igualmente, buen día.